Empiezo a grabar. Buenas tardes, chicos. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el tema cambio, ¿sí? Entonces, el proceso de cambio, ¿sí? Es un proceso mediante el cual, es un proceso clave en, los procesos, lo que es la planificación estratégica. Eso nos permite poder iniciar una etapa en donde seguramente va a haber una redefinición de muchas de las actividades. Ustedes sepan o recuerden los pasos del proceso de planificación estratégica implicaba toda esta definición de la misión, visión, pues el rumbo estratégico que queríamos darle, un análisis del contexto, un análisis interno y externo, y eso lo hacíamos a través de o a partir de las herramientas de la matriz de factores claves internas y externas. Y ahí era posiblemente a partir de ese análisis surgía una necesidad de modificar o no el rumbo de la organización. Entonces, nosotros tenemos que pensar que un proceso de planificación estratégica significa que nosotros iniciemos un proceso de cambio a nivel global en toda la organización, ¿sí? Entonces, es muy importante que tenga en cuenta esto para poder gestionar. Este tema entra dentro de lo que son las actividades principales a la hora de llevar una planificación estratégica. Muchas organizaciones tienen dificultad en este aspecto o no saben cómo gestionarlas, ¿no? Porque un cambio de estrategia significa un cambio a nivel global, o sea, un cambio sistémico dentro de la empresa y muchas veces poder comprender ese proceso va a hacer que la organización pueda llevar adelante este destino estratégico que de alguna manera ha forjado en el proceso de formulación, ¿no? Bien, Maquiavelo decía, no hay nada más difícil de realizar, más peligroso de conducir y más incierto en cuanto al éxito que iniciar un nuevo orden de cosas, ¿sí? Entonces, cuando haya un proceso de innovación, cuando haya un proceso de cambio, ¿qué va a pasar? Va a tener enemigos a todas aquellas personas que han sido prósperas en las antiguas condiciones, ¿no? Y obviamente como tibios defensores, aquellos que pueden beneficiarse con el nuevo orden. Entonces, el cambiar conlleva ordenar y ordenar obviamente nos lleva a desordenar, ¿sí? A reaprender lo aprendido, volver a aprender, ¿sí? Todo este proceso de cambio, miren, inclusive se da por una cuestión dinámica del entorno y del contexto. El otro día conversábamos, bueno, justamente el martes tomábamos un examen y una de mis preguntas era, cuando hacía la pregunta de examen que les hacía a los chicos es, bueno, que pueda conceptualizar todo lo que es la matriz de factores claves externas y que me empiece a identificar o que me dé ejemplos de algunos factores claves en la matriz externa. Y me hablaba de los competidores y me hablaba de los clientes, pero no me hablaba de lo que estaba pasando. Hoy, ¿cuál puede ser, y es la pregunta que se las traslado a ustedes, cuál puede ser un factor clave? ¿Cuál es un factor clave que no puede faltar en nuestra matriz ahora si tuviéramos que hacer un análisis? ¿Sí? O sea, si de repente tenemos que presentarle un análisis a un empresario, a alguien que nos contrata, para que nosotros podamos hacer el, podamos hacer el, este análisis ambiental y del contexto, una variable que no puede faltar tiene que ver con la variable política, ¿sí? O sea, la variable política, disculpen chicos, lo que sucede es que están entrando y entran y tengo que admitir a la sala, entonces eso me desconcentra un poquito, ¿sí? Voy a pedirles al menos los que están presentes. Ahí. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, escucho perfecto. ¿Siempre se escuchó bien, Manuel? ¿Claudia? Sí, profe, Sí, siempre se Bien. escuchó sí, bien. sí, Ok, siempre se escucha perfecto. bien.
Ahí una compañera no puede escuchar, capaz que puede ser sus auriculares o el volumen de su computadora o el teléfono. Les decía, traten de entrar más o menos puntual, siempre esperamos unos minutitos, pero si no, si están durante toda la clase entrando, genera, digamos, una advertencia, me aparece a mí una advertencia de que están entrando y tengo que admitirlos en la sala y probablemente eso hace que me pierda, digamos, en algunos conceptos que estoy tratando de explicar. Decía entonces que uno de los factores claves, hoy uno de los factores claves es el contexto gubernamental, o sea, las disposiciones del gobierno en cuanto a la situación sanitaria y la circunstancia de pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque esa variable, que es una variable que lo pueden encontrar ustedes como regulación política, disposición política, etcétera, etcétera, es clave, o sea, estamos esperando, el empresario está esperando cada 15 días la buena nueva o la novedad que hace que redefina sus negocios, su actividad, sus operaciones, sus ventas. Entonces, no hay variable hoy más clave, más importante que es la que decida si yo puedo abrir o no puedo abrir, si la gente puede transitar o no puede transitar. Entonces, eso es el día de mañana, cuando ustedes estudien, una de las cosas importantes es, en este proceso de ser profesional, es que ustedes estudien de los apuntes de clase, de lo que nosotros le damos. El lunes dábamos consulta y me preguntaban, profe, estudio de aquí, del proceso que tiene 7 pasos, que tiene 9 pasos, porque un compañero me pasó un apunte de, chicos, error, 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 error. ¿Sí? Ustedes tienen que estudiar de la bibliografía, ustedes tienen que estudiar de libros, tienen que leer más, leer diario, ver noticieros, lo que siempre recomiendo. Todos los años lo que hacemos es le llamo yo el desafío lescano, que es los que aceptan el desafío de leer el diario todos los días durante un mes, todos los días leer el diario, o todos los días ver un noticiero, pero todos los días. Y la diferencia que hay, y el nivel de información, y el nivel de contextualización de la realidad es tremenda. Solo un desafío de 30 días. Entonces, y obviamente ni hablar de lo que tienen que estudiar, o sea, estudiar con con esta sensación de aprender y poder dar respuestas a eso. Porque esto cambia tan rápido, ¿no es cierto? En donde ustedes tienen que incorporar esas herramientas para que ustedes puedan entender y comprender y a partir de ahí diseñar sus propias intervenciones profesionales el día de mañana, ¿sí? Entonces, el proceso de cambio es uno de los elementos hoy más importantes y más relevantes para todos los que son los administradores para gestionar las organizaciones. En virtud de que el cambio es muy rápido, chicos, este año, el 2020, en sí, de por sí, ya el cambio es muy vertiginoso, es súper vertiginoso, pero hoy el 2020 mucho más, o sea, la planificación, el tipo de planificación que uno hace tiene que manejar un nivel de variables muy alta, porque te afecta desde los niveles estratégicos hasta los niveles operativos. Nosotros estamos trabajando con una empresa de software desarrollando una aplicación y lanzándola al mercado. De repente uno define una estrategia comercial, una estrategia de marketing que tiene que ver con todo el proceso de sembrado, todo el proceso de contactar todo lo que son negocios y empresas, y eso no lo puedes hacer porque de repente el gobierno puede disponer que hay restricción para circular hasta tal hora. O si puedes abrir o no puedes abrir, qué actividades pueden abrir. Entonces, mi pregunta es, el día de mañana como profesionales, ¿de qué manera estamos preparados para esta realidad, que es una realidad que ya la conocemos? O sea, es una realidad, esta nueva realidad vino para quedarse. Entonces, de repente, ¿cómo hacemos para gestionar las organizaciones bajo contextos de mucha incertidumbre o cambio vertiginoso? Para eso es muy importante y se hace relevante este tema que es el proceso de cambio en las organizaciones. ¿Sí? El agente de cambio es la persona que va a trabajar sobre el cambio, la persona que va a proponer el cambio, la que va a diseñar y decidir la mejor estrategia, tiene 3 opciones. El cambio dentro de la organización se da a partir de la modificación en el comportamiento de las personas, ¿no es cierto? Un cambio puede ser también que se dé en la estructura organizativa o puede ser un cambio en la tecnología que utiliza la organización, ¿sí? Miren,
generalmente un proceso, cuando yo explicaba este tema, o este tema años anteriores, y hablaba que generalmente hay un cambio rector, o sea, se da un cambio en alguno de estos tres niveles. Hoy, ¿en cuál creen que está? Les pregunto. Y la estructura organizativa. En la estructura organizativa, ¿en dónde más cree que está? El comportamiento de las personas. La tecnología para utilizar. En la estructura organizativa, en la tecnología, ¿en dónde más? Comportamiento de las personas. En el comportamiento de las personas. personas. En los tres, miren, hoy estamos en una etapa, estamos bajo circunstancias en donde estos cambios se dan en las tres variables. Hay un cambio en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque las personas ya no pueden salir, las personas dentro de la organización tienen que gestionar este tipo ya de contacto, ¿no es cierto? Hay un cambio en la estructura organizativa y hay un cambio en la tecnología en virtud de los dos cambios anteriores. Entonces, las personas, es necesario, como cambió el contexto, es necesario que la gente que estaba haciendo algo haga eso que está haciendo de una manera diferente, como por ejemplo trabajar en home office. ¿Sí? O sea, nosotros estamos trabajando en una organización y de repente las personas tenían una manera de trabajar, tenían un hábito, tenían un espacio, tenían un tiempo, etcétera, etcétera, que hace que hoy eso se vea modificado. Deben trabajar desde la casa. Entonces, el contexto familiar o el contexto del hogar es muy diferente al contexto del trabajo, en términos de, bueno, de concentración, de atención y de otras muchas más variables, ¿sí? Bien, modificar el comportamiento de las personas implica cambiar los valores, las actitudes, las habilidades, las expectativas y percepciones de los empleados. Entonces, de repente, miren, nosotros tenemos una estrategia de liderazgo en costos y pasamos ahora a una estrategia de diferenciación. O tenemos una estrategia de diferenciación y la situación ahora hace que nos pasemos a una estrategia de liderazgo en costos. ¿Por qué? Porque la diferenciación nosotros la dábamos con la atención. Entonces, de repente nosotros teníamos una empresa de servicio, llámese, ejemplo, gastronómica, una empresa de servicios tecnológicos, una empresa de servicios de transporte, una empresa de servicios de entrega, una empresa de servicios de cualquier cosa. Entonces, el hecho de que las personas no puedan asistir a nuestro local hace que nosotros podamos exhibir nuestra ventaja competitiva. Porque nuestra ventaja estaba o radicaba en la atención, en el servicio, en la cordialidad. ¿Sí? Entonces, el hecho de que nosotros ya no podamos atender al público o que la gente no pueda venir a contactarse con nosotros en nuestro local, sino que tengamos que hacer todas las operaciones de manera remota, hace que nosotros perdamos. Si bien la gente pagaba un alto precio, pero pagaba un alto precio porque con nosotros tenía una experiencia, porque éramos un restaurante, por ejemplo. Entonces, como nosotros, miren el ejemplo que les estoy dando. Teníamos un restaurante, la empresa tenía un restaurante y podía cobrar un plato, 800 pesos, 900 pesos, ¿no es cierto? ¿En virtud de qué? De que la persona que iba al restaurante no solo iba a comer, sino iba a tener una experiencia gastronómica en sentido del ambiente, del espacio, del buen vino, del servicio, etcétera, etcétera. Entonces la gente podía pagar un plato 600, 700, 800 mil pesos. ¿Sí? Ahora, el precio de ese plato, que no es el plato, sino el plato y todo el contexto que rodea a ese servicio, hoy no lo podemos dar. Entonces tenemos que cambiar rápidamente nuestra estrategia. Entonces, ¿qué hacemos? Delivery. Pero claro, yo no puedo competir con el precio con una roticería. Porque la roticería tiene un plato similar al mío, por supuesto, sacando la distancia, que lo que significa que lo elabora un chef, o que, ¿no es cierto?, en términos de la combinación de sabores, especias y todo lo demás, pero no puedo competir con una roticería, porque la experiencia es la misma. Es simplemente el plato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Modificarme y moverme tal vez a una estrategia de liderazgo en costos. Eso significa que
Toda la gente que antes trabajaba bajo una estrategia, hoy tiene que trabajar bajo otra estrategia y otro esquema. ¿Sí? Bien. O puede ser un cambio, el cambio que sea necesario en la modificación de la estructura organizativa. ¿Sí? Eso significa que se incluye un cambio, un abanico muy grande, ¿no es cierto? En la cadena de mando se adiciona o se elimina algunos puestos de trabajo, algunos departamentos o divisiones, ¿no es cierto? Se crean nuevas autoridades, se delega el grado de formalización, se crean nuevas reglas o procedimientos, o sea, cuando hablamos de la estructura organizativa es todo el esquema, lo hard de lo que significa el trabajo, ¿sí? Entonces, eso va también, el cambio en la estructura va a traer cambios en el qué hacer y en los deberes y funciones de las personas. Ese cambio, ¿por qué puede venir dado? Ese cambio puede venir dado en virtud de que, por ejemplo, la organización pueda crecer, ¿sí? De repente la organización crece, aumenta, ¿no es cierto?, las capacidades de operaciones, aumenta las ventas, eso significa que se crea una nueva división, o el área de marketing que se puede desarrollar, por un lado, el área de marketing, todo lo que es comunicación, publicidad, redes sociales y acciones de promoción, y el otro área que tiene que ver con toda la parte comercial de la fuerza de ventas. Entonces, cada una de esas cosas, cada una de esas áreas o esos sectores necesita o requiere ya de nuevas personas. Entonces se crea una nueva área, como tiene un volumen más alto de operaciones, y cuando tienen también o incluyen, digamos, todo lo que tiene que ver con la venta o la distribución mayorista, necesito crear un call center que dé atención a todas las operaciones o a las grandes cuentas. Entonces tengo que crear un call center que es una nueva estructura, una nueva área, un nuevo departamento, ¿sí? Esas son las modificaciones en la estructura organizativa. Y los cambios en la tecnología que pueden implicar modificaciones en los equipos que utilizan los empleados, o en la manera de utilizarlo, o en la manera que se interrelaciona la actividad operativa con los diferentes puestos de trabajo. Ni hablar ahora todo lo que significa la venta online, los negocios online, las aplicaciones que puedan vincular los negocios de manera remota, ¿sí? Hoy en día la tecnología es clave. El hecho del confinamiento, el hecho del aislamiento necesario, hace que, por ejemplo, nosotros tengamos que redefinir la manera de comercializar y entregar los productos. Entonces, la tecnología ahí ya cobra un papel importante, ¿sí? La tecnología ahí ya cobra un papel importante porque las operaciones que antes hacía o lo hacíamos de manera personal, ahora necesitamos la tecnología que nos permita poder concretar esas operaciones, como por ejemplo las operaciones comerciales. Entonces, miren, las organizaciones que han tenido la capacidad, que han tenido la habilidad y la visión de cambiar rápidamente un modelo de negocio online, son las organizaciones que más venden. ¿Qué significa eso? Tener la capacidad y la estructura en términos tecnológicos de poder vender en tiempos de pandemia, pero también tener la capacidad de poder comunicar eso. ¿Por qué? Porque la heladería que vende hoy es la heladería que tiene el PIN del teléfono o que ha hecho una publicidad o que tiene presencia o porque tiene una aplicación o porque tiene redes sociales o maneja redes sociales, y los clientes pueden encontrar el número de teléfono de esa heladería en su teléfono celular, en su agenda, en su WhatsApp. Y los que no venden son justamente los que no tienen aceitados estos medios de comunicación. Antes no me hacía falta. ¿Por qué? Porque yo iba a la heladería. Ahora no puedo ir. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles pueden ser las tácticas con las cuales uno puede implementar un proceso de cambio? ¿Sí? Vamos a entender primero esto. ¿El cambio qué significa? El cambio significa, en primer lugar, descongelar. ¿Qué significa descongelar? Lo que yo tengo que hacer es ese modelo y esa estructura que está firme, ese modelo y esa estructura que está asentado, esos son los hábitos, la manera con la que hacen las cosas, la forma que hacemos las cosas, la manera en que llevamos adelante el trabajo. Lo que tengo que hacer es descongelar, es como ablandar esa situación, ¿sí? Entonces, descongelar significa, en primer lugar, crear la necesidad de cambio,
gestionar la resistencia al cambio. ¿Sí? Esas dos grandes actividades. ¿Qué es crear la necesidad de cambio? Que yo la pueda comunicar y que la gente pueda entender lo que se denomina el sentido de urgencia. ¿Sí? El sentido de urgencia. ¿Qué es el sentido de urgencia? Que puedan entender que el cambio es necesario. El cambio es necesario porque nos quedamos sin mercado, el cambio es necesario porque si no cambiamos no vendemos, el cambio es necesario porque esta ya no es la manera de operar, hay una manera mucho más ventajosa o la gente necesita o requiere una manera diferente de operar. ¿Sí? Entonces, cuando empiezo a comunicar el proceso de la necesidad de cambio y empiezo a crear conciencia sobre la necesidad del cambio, lo que va a aparecer naturalmente, chicos, lo que va a aparecer es que la gente, las áreas, las personas o algunos sectores se resistan, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar esa resistencia al cambio. Saber que todo proceso de cambio genera una resistencia. Bien, ¿qué significa? Una vez que descongelo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es cambiar. Imagínense ustedes, a ver, voy a compartir pantalla. A ver. Por ejemplo, esta es la manera que era la organización, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer, esto me genera una forma, digamos. Esta es la forma, ¿sí? Esta es la forma en la cual hoy transita la organización. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es descongelar. Vamos a suponer que nosotros aquí tenemos, esta es la forma, un Profe, recipiente. Sí, mi pantalla aparece en blanco, se está escribiendo lo que dice, pero está en blanco. No sé si está poniendo el PDF o no. no, ahora estoy compartiendo una pizarra en Ah, blanco. bien, 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 disculpe. Probablemente, sí, sí, pero estoy dibujando, ¿no? Deberías verla. Sí, 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 estoy viendo el dibujo. Ah, Pensé que perfecto. faltaba el PDF por eso. Ah, no, Disculpe. no, 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 está bien. Gracias, Álvaro, no hay problema. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos este recipiente y dentro de este recipiente tenemos un líquido, ¿sí? Ese líquido que está ahí. Entonces, esto está congelado. Congelado, metafóricamente, sería, esta es la manera en que está endurecido. Endurecido quiero decir la manera en que hacemos las cosas, ¿sí? Los procedimientos, las normas, las reglas, el horario de atención, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, lo que tengo que dejar de hacer. Cómo opero, ¿ok? Ahora, esto necesito cambiar ya esta manera de hacer las cosas, por eso hay una necesidad de cambio a otra forma, ¿sí? Entonces vamos a tener otra forma de trabajo. Otra forma de trabajo significa que ahora el trabajo, vamos con esto, ¿no? Ahora el trabajo ya no es así, ahora el trabajo es así. Entonces, como hay una nueva forma, una nueva estructura, siguiéndome en la metáfora, esto que está congelado, primero tengo que descongelar. ¿Qué significa descongelar? Comunicar la necesidad de cambio, que la gente pueda ver por qué es importante el cambio, que pueda tomar conciencia de los beneficios que va a significar cambiar y si no cambiamos, ¿qué puede suceder? Entonces eso se denomina descongelar. Esto que está endurecido lo descongelamos. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos vertir este contenido a este recipiente, porque cuando está descongelado, está en un estado líquido, entonces esto va a tener aquí este recipiente y una vez que cambiamos de aquí para aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Trabajar la resistencia. No, tengo que volver a Para congelar. congelar. Volver a congelar. ¿Ok? ¿Puedo Entonces, hacer una pregunta? sí.
lo que vos estás diciendo en estos momentos, algunas empresas grandes, o sea, no chiquitas, porque las chiquitas habitualmente se conocen y se puede charlar, Sí. pero en una estructura grande, eso se hace cambiando el gerente, con nuevas órdenes. Sí, probablemente. Generalmente cuando hago un cambio de gerente es porque en realidad lo que quiero es un cambio, ya sea en la dirección de la empresa, en la misión o en algunos aspectos culturales. ¿Sí? Todos esos aspectos son aspectos estratégicos. Ahora, si yo quiero cambiar de la venta a crédito, la venta en efectivo, o en vez de entregarlo a domicilio, que la gente ve, son temas operativos. Entonces, el tema operativo no tiene un peso estratégico. ¿Sí? No, yo hablaba más que todo si hay, como vos decís, un cambio cultural o un cambio Sí, que se necesita porque ya en ese lugar se ve que hay algunas cosas que no están permitidas, se les permiten igual, etcétera, etcétera. Y entonces se hace un cambio de gerente y que él encauce todas esas causas que a mí no me gustan como claro. propietario. Un Sí, ejemplo. sí, 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 es posible, es posible. El tema es que, a ver, en la velocidad del cambio, por eso, antes de seleccionar un gerente, yo voy a verificar, ustedes lo vieron en el tema del área personal, cuando veíamos temas de recursos humanos, todo el proceso de selección y entrevista, lo que yo necesito es una persona con una capacidad de flexibilidad, o sea, con una persona de adaptación al cambio, ¿sí? Porque el cambio es inminente, el cambio es necesario y el cambio es una realidad. Entonces, si yo tengo un gerente, tengo un líder, tengo un administrador que no tiene esa flexibilidad de acomodarse y de proponer los procesos de cambio, en realidad tengo una conducción incompetente. ¿Sí? Entonces, descongelamos, cambiamos, en la metáfora que le mostraba recién, cambiamos el recipiente y una vez que está en el nuevo recipiente, ¿qué tenemos que hacer? Recongelar. O sea que se vuelva a establecer estas maneras, estos patrones, ¿sí? Para que la gente pueda incorporar esto nuevo. Y para recongelar tengo que evaluar los resultados, reforzar, hacer modificaciones, interiorizarme, como dice ahí, el proceso de cambio, reforzar el resultado, generar incentivos, comunicar mucho, apoyar a la gente, escuchar a la gente cómo está, cómo se siente ahora, qué necesita, ¿ok? Eso sería las funciones, o eso sería, implicaría la actividad de recongelar, ¿sí? Bien, para el proceso de cambio tenemos diferentes tácticas, ¿sí? Voy a poner más grande, ahí ya puede ser saludable para algunos. Entonces, puedo tener o voy a tener una táctica de coerción, ¿sí? En donde la dirección toma la decisión de implementar un cambio de manera unilateral y evita cualquier tipo de participación, ¿sí? Una táctica de intervención, que la gente decide que es necesario. Cuando decimos el agente, la persona que va a liderar el proceso, ¿sí? Que puede ser un administrador, el dueño, el propietario, un director, un gerente, decide, describe la manera de implementarlo y trata de vender al personal las razones que lo justifican con la intención de convencer a que todos lo adopten, ¿sí? Una táctica de participación es cuando el agente establece la necesidad del cambio, pero delega la decisión de todo el proceso de implementación en las personas que va a afectar al mismo. Entonces yo te digo, Manuel, mira Manuel, necesitamos cambiar porque ya la gente no va a venir al local, vos sos el gerente de ventas, entonces necesitamos esta necesidad de cambiar y tenemos que cambiar la manera de vender, entonces sugiero que empecemos a ver modalidad online o una modalidad virtual de las operaciones. Y vos te encargarás, va a ser una página web, va a ser una aplicación, vas a abrir una tienda virtual, vas a trabajar con WhatsApp, redes sociales, o sea, el cambio te pega a vos. Entonces vos, Manuel, tendrás que encargarte de llevar adelante y motorizar todo esto, ¿sí? Digo Manuel, como puede ser cualquier otra persona, pero bueno, Manuel es el único que está aquí en video, digamos, ¿no? Bien, o la táctica de persuasión, en donde la gente identifica la necesidad de oportunidad del cambio, pero decide asumir un papel relativamente pasivo, ¿sí? Entonces yo digo, es necesario el cambio, hay una oportunidad para cambiar, fíjate Manuel, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Sí? ¿Está? Bien, vamos a esto.
como decíamos, todo proceso de cambio va a implicar algunas fuerzas o fuentes de resistencia, ¿sí? La resistencia, ¿de dónde puede venir la resistencia? ¿Sí? La resistencia puede venir habitualmente de personas viejos que no quieren sí, cambiar. exactamente. Generalmente, chicos, miren, a ver, y ahí traigo un comentario, esto que traes, Manuel, no necesariamente son viejos, son las personas a las cuales nos afecta, ¿está? No, digo, Sí, antiguamente, sí, sí, de sí, que puedan entiendo. tener 10 años, 11 años. Sí, 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 sí. ¿Pero por qué? Porque ya con el tiempo, yo hace 15 años que hago esto. Entonces, que me cambies para mí significa, como ya he generado muchos hábitos, significa todo un proceso de aprendizaje, me sacas de mi estado de confort, me llevas a una situación, una circunstancia de incompetencia y eso me trae intranquilidad. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, sí, claro que sí. Un ejemplo soy yo. Ajá. Yo era el intendente de noche del predio de Ciencias Económicas, iba de noche, 10 de la noche, 6 de la mañana durante el fin de semana, y ahora tengo que ir de día y acostumbrarme a ayudarle a los chicos, a ver cómo trabajan, si hay que pintar, pinto yo. O sea, hay que acostumbrarse al cambio. Claro, claro, claro que sí. Eso implica un nuevo proceso. Y ahí es, seguramente ha implicado un cambio en tus hábitos, un cambio en tus horarios, un cambio en tus rutinas, un cambio en tus quehaceres, ¿no? En Entonces, todo. claro, claro, claro que sí. Entonces, en realidad, esas fuentes de resistencia pueden provenir de las personas, decíamos. ¿Y de las personas por qué? Porque se vean, o de las personas que están afectadas por sus hábitos, por el miedo, por la estabilidad que tenían y ahora pueden sentir que la pierden, por la satisfacción de sus necesidades o por la identificación con el sistema. La fuente puede venir por la estructura organizativa, o sea, ya no por personas, sino por lo que tiene que ver por el esquema de trabajo, los derechos adquiridos, la conformidad con la norma. A ver, un cambio puede ser, chicos, antes trabajamos mañana y tarde, ¿y eso qué significaba? El hecho de en horario partido, digo, en horario comercial, uno trabajaba de 8 a 12 y de 5 a 9, vamos a suponer. Entonces al mediodía, ¿qué hacía? Uno iba a la casa, comía con la familia, le acomodaba las tareas, los deberes a los niños, a sus hijos, qué sé yo, los acostaba a dormir, hacía un par de cositas y después volvía al trabajo. Y después cuando salía, volvía, preparaba la cena, compartía con la familia, veía los deberes, qué sé yo, preparaba, hasta acomodaba la casa o acomodaba el día hasta el día siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Como no podíamos, solo podíamos trabajar hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, entonces la empresa empieza a hacer horario continuado, ¿sí? Entonces, el horario continuado significa que yo no puedo compartir o no puedo comer, o yo tenía el hábito de compartir con mi familia, ahora no lo puedo hacer, mis hijos comen solo, o mis hijos esperaban, eran adolescentes, preadolescentes, ahora se tienen que cocinar solo. Bien, todo eso implica cambio en los hábitos, por eso generalmente va a generar resistencia. Rechazo a lo desconocido, a la nueva línea jerárquica, ¿sí? Entonces, de repente, ustedes trabajan en la casa central y porque son muy buenos empleados, ¿qué pasa? Son referentes y todo lo demás, se está abriendo una nueva sucursal en la zona sur, en la zona norte, este, oeste, de acuerdo al punto cardinal, y ustedes tienen que ir para acompañar el proceso de apertura a la nueva sucursal. Eso significa que nuevos compañeros de trabajo que no conocen, un nuevo jefe, una nueva línea jerárquica, no sé cómo me va a ir, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Resistencia, ¿sí? O la fuente de esa resistencia puede surgir o provenir del proceso de implantación. O sea, el cambio es necesario, pero no sé si va a ser posible, no sé si tenemos las capacidades, va a llevar mucho tiempo, no vamos a tener plata, las personas, la implicación y todo el proceso de comunicación. Entonces la resistencia puede venir porque no se ha comunicado bien, nadie sabe qué hay que hacer o no están los procesos formales, los formales, los canales debidamente trabajados, ¿no? Entonces, generalmente, vamos a acomodar aquí un poquito las pantallitas, las personas pueden manifestar o pueden exponer algunas ansiedades o inseguridades,
¿sí? Que tienen que ver con los temores. Esto es una cuestión natural, chicos. No es que está mal que aparezca, naturalmente aparece, ¿sí? Entonces, en todo proceso de cambio, esto generalmente va a aparecer. Temor a asumir nuevos riesgos, temor a tornarse prescindible en su cargo. Muchas veces hay empresas donde hubo todo un proceso de transformación. En esta época, te debes recordar, Manuel, todo lo que fue el año 2000 y todo lo que es el tema de Internet, que la gente ya empieza a manejar una computadora, que tenía que aprender y todo lo demás, y algunas personas pueden haber sentido, digamos, esto de decir, ahora va a venir un chico que sabe de computación y me va a quitar el puesto, ¿no? Temor a no poder desarrollar nuevas funciones, que esté incapaz o no dispuesto a adquirir nuevas habilidades o conductas, pérdida de influencia en decisiones, esto en esa época justamente todo el tema del que tenía el poder, el que tenía los expedientes. ¿Por qué? Porque tenía el poder de decir si se pasa o no se pasa el expediente, el trámite avanza o no avanza, depende de mí. Entonces yo tenía mucha influencia sobre las decisiones y sobre lo que se hacía o no se hacía. Ahora, el expediente todo virtual y el cliente puede ver dónde está el expediente y puede gestionarlo y de repente tu expediente no puede estar más de 72 horas en tu despacho, ¿sí? Pérdida, disminución de control de recursos, reducción del prestigio y reputación. Todo eso son los temores o las inseguridades que naturalmente aparecen en las personas cuando hay un proceso de cambio. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a dar cuenta que hay resistencia? ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Profe, está bien, entiendo que la gente se va a resistir, pero ¿cómo me doy cuenta que la gente se está resistiendo? Entonces me voy a dar cuenta, ¿por qué? Porque todos dicen sí, 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 pero nadie lo hace. O no se usa o no se implementa esto que hemos dicho. ¿Sí? La indiferencia de algunas personas o grupos completos sobre el proceso. Hay algunas argumentaciones sin base real. Esto va a decir, no, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta. ¿Sí? La gente no está, esto es decir, la gente no está acostumbrada, o la gente está acostumbrada a esto otro, pero ¿cuál es el argumento? ¿Cuáles son las evidencias de eso? ¿No? O se ridiculizan con falta de sentido, ignorancia, falta de experiencia, o existe un fuerte esfuerzo por anular los efectos del cambio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando viene alguien, a ver, si nosotros automatizamos un servicio, y uno puede decir, no, pero a la gente le gusta que la atiendan cara a cara, quiere el contacto, no le gusta la máquina, no entiende y todo lo demás. Ok, listo, pero esto igual se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos tener contacto personal, por una cuestión sanitaria, por una cuestión del peligro, el protocolo y todo lo demás, la gente tiene que hacer autogestión. Pones una terminal de autogestión en el salón, en el órgano de la empresa, y viene la gente y dice, ay, no, ¿y cómo hay que hacerla? Ay, pero yo no entiendo cómo se hace esto. Entonces, ¿vos qué haces? Ah, ¿visto? Te das cuenta que la gente reniega, te das cuenta que la gente no le gusta, te das cuenta que la gente no quiere aprender. Claro, obviamente, porque a la gente también le cambia. Pero no es un argumento fuerte, en el sentido de que de lo que hay que hacer es justamente comunicar, enseñar, apoyar y asistir. ¿Sí? Y eso pasó en los bancos cuando llegaron los cajeros automáticos. Claro, exactamente. Nadie Ahora, sabía. nada, todos van a tener que cobrar por cajeros automáticos. Ay, no sabía que la clave, que sí. Bueno, ¿qué hicieron los bancos? Tuvieron una persona apostada en la línea de cajas de los cajeros las 24 horas, o al menos en los horarios comerciales o en los horarios de trabajo. De tal manera que la gente que tenga dificultad, no sepa cómo hacerlo, había una persona que los acompañaba y los asistía. ¿Sí? Ahora nadie reniega porque tiene que cobrar en el banco un cajero. Es más, es mucho mejor porque evita colas y todo lo demás, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a gestionar esa resistencia? ¿Sí? Ahí tenemos algunos criterios. Tenemos que proporcionar una ventaja relativa, o sea, tenemos que comunicar y mostrar qué ventaja la persona va a obtener con esta nueva conducta, este nuevo comportamiento o estos nuevos procesos. Obviamente, esos cambios tienen que ser compatibles con los valores y las prácticas de la organización. Tiene que ser relativamente sencillo, no vamos a iniciar con un proceso muy complejo, y por supuesto que tiene que estar basado en aspectos concretos y observables. ¿Sí? Todos los clientes se quejaban porque demoraba mucho la atención. Ok, ahora con terminal de autoservicio, ¿qué vamos a hacer? Antes atendíamos una persona cada 15 minutos, ahora se atiende una persona cada 3. ¿Sí? Entonces damos cuenta que este proceso de automatizar algunos servicios y algunos trabajos nos ha llevado a mejorar
la velocidad con que se atiende la gente, eso mejora el humor de la gente y también mejora la visión, el posicionamiento que los clientes tienen con respecto a la empresa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que llevar adelante todo un proceso de educación y comunicación. Chicos, claves, claves, claves. A ver, cuando ustedes inicien un proceso de cambio, gestionen un proceso de cambio o participen de un proceso de cambio, saben que en todo proceso de cambio necesitamos una etapa, un momento, un espacio de educación y comunicación. Tenemos que darle participación a las personas en ese proceso de cambio, ¿sí? Para que la gente pueda opinar, pueda contar, pueda expresar lo que siente, cuáles son sus miedos, sus incertidumbres, poder comunicar y aclarar en el caso de que haya malos entendidos. Tenemos que facilitar y dar apoyo en las fases más críticas del proceso, que generalmente son los primeros momentos. Tenemos que llevar adelante procesos de negociación y acuerdo, ¿sí? Cuando decimos esto, queremos decir que la gente tiene que decir, bueno, a ver, durante esta etapa, este mes, no vamos a hacer evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque es probable que tu desempeño baje en virtud de que la tarea es nueva, entonces no vamos a estar evaluándote con respecto a esto nuevo que tienes que hacer, ¿sí? Implicación de la jerarquía, eso significa que los niveles y todos los jefes estén acompañando este proceso de cambio. Miren, generalmente el proceso de cambio falla cuando desde los niveles más altos dice, bueno, ahora vamos a hacer esto, y los jefes de oficina, los jefes de sector dicen, no, quieren implementar esto, pero esto no va a servir. Entonces, miren, el propio jefe en los niveles operativos está diciendo que el cambio no es necesario. Entonces tienen que estar implicadas todos los niveles y toda la jerarquía, ¿no? Mucho Mariano, más cuando desde arriba, ahí voy Manuel, mucho más cuando desde arriba, de los niveles más altos, no se apoya este proceso. Sí. cuando usted dice eso de educación y comunicación a la gente o a los clientes, digamos, las encuestas son, digamos, un medio. No, la encuesta es un medio para recongelar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le pregunto, ¿y cómo vio o cómo siente este nuevo beneficio? O ¿cómo siente que ahora hagamos esto y antes no hacíamos? Entonces la encuesta te va a decir, te va a dar el clima, digamos, ¿sí? ¿Por qué la gente lo acepta? ¿Por qué la gente lo rechaza? ¿O por qué la gente, o qué, cuáles son los beneficios que la gente ve o si es que no lo ve? ¿Está? Es un proceso Está. es un proceso de verificar, pero no de llevarlo adelante, ¿sí? Bien, y después, medidas de coerción explícitas e implícitas. ¿Qué es explícita, chicos? A partir de ahora vamos a medir la performance de los vendedores a partir de la concreción de las operaciones de manera online, ¿sí? Entonces, vamos a tener un objetivo, un nuevo objetivo, no va a ser la misma cantidad que era antes, va a ser la mitad, pero la continuidad del trabajo va a residir en el cumplimiento de estos nuevos objetivos. ¿Qué estoy haciendo? Una medida de coerción explícita. Te estoy diciendo que tu continuidad en la empresa va a depender de que vos puedas desarrollar esta tarea y de esta forma, ¿sí? Implícitas tiene que ver ¿con qué? A ver, con el pago de incentivos, con el reconocimiento, ¿sí? Y sistemas, como digo, sistema de reconocimiento y recompensa es yo todo el proceso de cambio lo tengo que apoyar, sostener, apuntalar con recompensas e incentivos en esos procesos de cambio. Entonces, antes no te decía nada si vos lograbas vender a un cliente en la tienda. Pero ahora te voy a mandar una carta de felicitaciones porque has tenido tu primera venta online. ¿Se entiende esto? Y los incentivos van a ir ahí y el reconocimiento va a ir ahí. Entonces yo puedo decir, voy a decir, Claudia, te felicito, ¿no es cierto? Porque has podido concretar y has podido vender esto que lo haces todos los días. Antes lo hacías de manera personal, has podido poder lograr tu primera venta sin mirarle la cara al cliente o sin conocerlo. Entonces te felicito y te reconozco por eso, te agradezco que hayas aceptado este proceso de cambio, te agradezco que te hayas subido o apoyado esta nueva manera de trabajar la empresa que va a traer beneficio para todos. ¿Sí? Bien. Ok, chicos, estamos. Preguntas, comentarios, inquietudes que tengan.
Lo último que habló fue lo que hizo Castillo Sociedad Anónima. O sea, le aumentó la comisión a todos los vendedores que hacían operaciones por online. Ok, perfecto. Bueno, es un buen incentivo para que la gente, para que empiecen a desarrollar y empiecen a tener más presencia, ¿sí? Probablemente también se haga más complejo, ¿no? Y con la situación se hizo muy rápido, o sea, se tuvo que hacer más rápidas las cosas. Claro, 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 claro que sí. Bien, chicos, Profe, preguntas, disculpe, inquietudes. Sí, sí, quería saber si hay algo definido sobre el parcial o si han hablado porque he ingresado tarde. sí, el parcial es el próximo jueves, el jueves 5 a las, ahí está publicado en el Moodle, está publicado a las 4 de la tarde, creo, si no mal no recuerdo. Jueves ¿Va a ser 5. en el mismo sistema del parcial anterior? Sí, 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 va a ser múltiple choice. El parcial anterior han sido 4 preguntas. Esto va a ser múltiple choice, van a ser mucho más múltiple choice, chicos. Así que tengan presente y estudien y repasen bien los temas. ¿Sí? Profe, una consulta Sí, Nico. con respecto a eso. ¿No hay una chance de que se puede alargar un poquito más los días de eso? Porque a los 2 días antes tenemos el parcial de complemento, a la mayoría, y estamos ahí justo con las cosas. Realmente. Sí, lamentablemente, Nico, mira, las clases, normalmente el 5 de noviembre terminábamos las clases, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer el segundo parcial y tenemos que hacer el tercer parcial. Entonces, el parcial va a ser, mira, la semana que viene es el parcial. La siguiente es el recuperatorio, nos queda una clase de repaso y la siguiente es el tercer parcial. ¿Sí? Por eso no tenemos más tiempo, más espacio porque nada, porque en Navidad estábamos a un par de fines de semana en Navidad. Esa es no tenemos para dónde más correr, digamos, ¿no? Está Esa bien, es profe, no hay problema. esa es la realidad, chicos. ¿Sí? No hay problema, profe, Y, muchas gracias. sí, sí, sí. Y bueno, y Profe, con los temas, sí, con los temas de planificación o planeamiento estratégico, aguárdame un instante, que tengo ahí un... Y con los temas, planificación estratégica, hemos arrancado, chicos, en junio. Si mal no recuerdo los temas de la unidad 2, hemos hecho junio, julio, agosto, septiembre, hace 4 meses que estamos con estos temas, ¿no? Inclusive hemos hecho repasos también de la unidad en las 2 semanas anteriores. Bien, más preguntas o inquietudes. Profe, Sí, sí, Sandra. una consulta. Administración 2, creería que sí cuenta con ayudante de cátedra. Sí, 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 cuenta con ayudante de cátedra. Sí, quería consultarle si usted se podría comunicar con él y que se sume al grupo que nosotros tenemos de WhatsApp de Administración 2 y si es posible que por ahí él o alguien nos avise cuando ustedes publican sobre las clases, sobre los parciales y demás, porque cuando nos hemos pasado a la nueva plataforma, Sí. los anuncios, todo lo demás que ustedes suben, nos llegan por correo. Y hay veces que a mí no me notifica por ningún lado. Y ha pasado de 2 clases que yo no sabía, que me he enterado tarde porque lo comentaban por grupo de WhatsApp. Ah, bien, Así, bien, bien, bien. como Ok, quedan pocas clases y es sí, importante todo, sí. no quisiera perder ninguna, así que no sé si hay posibilidad de que nos avisen por WhatsApp, que es por lo Eh, general donde más nos enteramos nosotros. sí, 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 entiendo eso. Eso no va a ser posible, Sandra, la comunicación por WhatsApp, en virtud de que no es para nosotros un medio o va a ser un poco complejo armar. Entonces, somos
más de 300 alumnos. No hay ningún problema. Si antes teníamos, ¿no es cierto?, cuando hacían grupos o los chicos armaban grupos. Nuestra comunicación oficial es la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener 2 clases en la semana, una clase de teoría y una clase de práctica. Entonces, nosotros vamos a publicar ahí, esa es nuestra manera oficial de comunicar, que es el equivalente a las comunicaciones que hacemos en clase, en el aula, ¿sí? Vamos a ver, lo que quiero decir es que más allá de las comunicaciones por WhatsApp, en los cuales deberíamos gestionar todos los números y todo, digamos que es un proceso, nuestra manera oficial es, y damos nosotros por sentado que ustedes están notificados cuando nosotros publicamos en la plataforma. ¿Qué puede pasar? Que es cierto, obviamente, la plataforma lo que hace es dispara mails, o sea, dispara 200 y 300 mails a todos los alumnos. Entonces, es probable que pueda suceder, no sé, pero es muy raro. Digo, es raro, ¿por qué? Porque o su cuenta o no está activa o ha ido al spam, puede suceder eso. No obstante eso, ustedes tienen que entrar con frecuencia a la plataforma para poder ver las novedades o las notificaciones, ¿sí? Estén atentos a eso en lo que es la zona de cartelera o de foros, ahí nosotros ponemos y comunicamos, que vendría a ser el equivalente a, ahí voy, que vendría a ser, no sé quién me habla. Aquí. Disculpa, No, Erika, pasa que ahí termino el concepto. sí. Es el equivalente a que ustedes vayan a facultad, ¿sí? El equivalente a ir a la facultad, ¿no es cierto? Y nosotros comunicar, que lo comunicamos ahora en clase, como lo estamos haciendo ahora, pero también dejamos, como quien dice, pegado el cartelito de cuándo es el parcial y todo lo demás, cuando lo comentamos o lo publicamos ahí en el foro, ¿sí? Sí, Erika. Los correos que usted Sí. dice que dispara la plataforma, muchas veces no solamente pasa en su materia que han llegado tarde. Supongamos Ajá. eran las Sí. clases a las 10 y el correo llegaba a 11, 12. Me ha pasado muchas veces. Sí. Y con respecto a las 2 clases que usted dice que son semanales, ¿tienen horarios y días fijos o son rotativas? Generalmente va a ser miércoles y jueves. Eventualmente, pues le digo por qué y por qué en esta cátedra, porque nosotros, a ver, el profe Marcelino es decano, la profe Mónica es secretaria de Ciencia y Técnica, el profe Sergio es secretario de Extensión y Vinculación, o sea, es personal, digamos, de la gestión de la facultad, entonces en algunas ocasiones les toca reuniones de consejo directivo, consejo superior, pero generalmente va a ser miércoles y jueves y eventualmente, como la semana que viene, va a ser viernes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el jueves vamos a hacer parcial. Entonces, en situaciones y circunstancias, el año pasado nosotros teníamos diferentes comisiones y cada profesor atendía diferentes comisiones y dábamos una clase o estaban ya establecidas una clase el horario, digamos, ¿no? El horario del aula. Pero hemos acordado para darle un poco de previsibilidad a ustedes los miércoles y jueves, ¿sí? No ponemos los martes porque los martes generalmente son exámenes, nuestros exámenes. La semana que viene, no sé si ya vamos a publicar también con mucha anticipación, también nos comprometemos a eso, a publicar con mucha anticipación, a 4 días, 3, 4 días por lo menos, de tal manera que ustedes se puedan enterar o que puedan llegar los mails. También sucede, y reconozco esto, Erika, que yo he publicado y después me llega la notificación, tal vez un par de horas después me llega la notificación, ¿no es cierto? Porque lo veo, porque cuando yo escribo, mando el mail o comunico, también a mí me llega un mail de lo que yo estoy comunicando, ¿sí? Entonces ahí con eso verifico que sí, que se ha enviado, o al menos que ustedes han recibido o deberían recibir. Entonces, para evitar eso, vamos a tratar de comunicar con bastante anticipación para que de alguna manera garantice o que ustedes puedan informarse no solamente por ese mail, sino como bien dicen, por los grupos de WhatsApp o informalmente por otro medio, ¿sí? Ok, gracias. Ok, gracias, Erika. Profe, última pregunta, por mano Sí. mía.
Sí. Y le iba a preguntar, ¿los temas los podemos encontrar en la plataforma? Sí, sí, ya el material ya está subido. Todo lo que es, recuerden, segundo parcial es unidad número 2, exclusivamente unidad número 2 del programa, que también está, es todo lo que es planificación estratégica, ¿sí? Después, los temas que estamos viendo ahora, los temas que dicté yo la semana pasada, planes operativos, el tema de presupuesto que vieron con los profes, el tema ahora que están viendo, acaban de ver el cambio, el tema de sistemas administrativos que van a ver la semana que viene, y todos los temas de control corresponden a la unidad 3 y 4. Esa unidad 3 y 4 va a ser el tercer parcial. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Entonces, segundo parcial, unidad número 2, tercer parcial, unidad número 3 y número 4 del programa. ¿Sí? Esa es la planificación. Ahí Sandra pregunta los videos. Pregunta, bueno, Victoria, tenemos que tener entregado algunos trabajos. Sí, los trabajos de la unidad número 2. No sé si los profes han puesto una cantidad de trabajos. Eso por un lado. Y los videos de las clases los vamos a subir también en el Moodle. Ahí estamos, generalmente lo descargamos en YouTube y generamos el link, y el link lo compartimos en el Moodle, ¿sí? Ahora, en cuanto finalicemos nosotros esta clase, voy a convertir el video y voy a subir este video y el video de la semana anterior. Recuerden, estos temas, de todas maneras, estos temas no van en el parcial. Estos temas son de la unidad 3, ¿sí? Esto va a ir en el tercer parcial, estos temas que estamos viendo. Perfecto, Sandra, de nada. ¿Va práctica en este parcial? No, no va a ir práctica, no tienen que resolver ningún caso. El esquema va a ser múltiple choice, opciones de verdadero o falso, ¿sí? Y eventualmente alguna pregunta para redactar. Ok, Victoria, Alina, va a haber práctica, ya está. Micaela, bueno, gracias, muchas gracias. Ok, chicos, ¿algo más? Bueno, Maylurde saluda. Listo, licenciado. Hasta luego. Bueno, muy bien, chicos, muchas gracias, que estén muy bien, muy buenas Chao, tardes a profe, todos. Hasta luego, profe, Hasta luego. gracias. Chao, gracias.